Muy buenos días, hoy día es miércoles 19 de mayo, hoy día es miércoles de contactología en DACLE y también en Franja Visual, así que el día de hoy estamos acompañados de un colega experto en el área de lentes de contacto, él es el doctor Sergio Mario García, él nos acompaña el día de hoy, él es optómetra, egresado de la Universidad de La Salle, tiene una especialización en pediatría en la Universidad de Houston, también es magíster en ciencias de la visión de la Universidad de La Salle. Es el presidente regional de la Asociación Internacional de Educadores en Lentes de Contacto y también es el presidente de la Academia Latinoamericana de Ortoqueratología y Control de Miopía, ALUNCOM. Así que, Sergio, muy buenos días, bienvenido al programa el día de hoy. Muy buenos días, mi querido Guillermo. Muchas gracias por la invitación a este programa para hablar un poquito sobre el control y el manejo de la miopía en este momento. Sí, yo creo que es un tema extremadamente relevante y pensar también cuál va a ser el futuro, pues, ¿no? De la miopía y qué manejo le estamos dando y cuán importante va a ser ese manejo en los años subsiguientes, ¿no? Durante muchas de las conferencias, muchos de los webinars que hemos tenido en este tiempo de pandemia, pues se ha hablado de miopía, de control de miopía, pero yo creo que debemos ir aterrizando algunos conceptos respecto al manejo real que deberían tener nuestros pacientes, ¿no? Y comencemos un poco conversando respecto digamos, a la parte epidemiológica, ¿no? Lo que tenemos al día de hoy, no hay muchos estudios consistentes en América Latina que nos hablen de epidemiología y de miopía específicamente, pero lo que vemos en este artículo publicado el año pasado, realizado por autores japoneses, es que, por ejemplo, vemos Argentina con cercano a un 30% y muchos países alrededor del mundo occidental, pues con valores por encima del 30%, ¿no? De los únicos lugares quizás donde la miopía tiene una prevalencia menor es el África, pero en el resto de los países del mundo, excluyendo obviamente a la Asia, al Asia específicamente, el nivel de miopía ya está llegando realmente a lo que se estaba, digamos, que se presentó en el 2015 en el estudio de prevalencia global de Brian Holding, ¿no? Yo creo que coméntanos un poco en tu experiencia en la consulta del día a día. Yo creo que las cifras comienzan a reflejar específicamente esos niveles de miopía. Sí, realmente en la práctica privada cada vez estamos encontrando más el tema del desarrollo y del incremento de la miopía en los pacientes, sobre todo empezando en niños, a veces en edades todavía muy tempranas, que manifiestan una miopía y con una preocupación muy grande de parte de todos nosotros los eh, adaptadores, optómetras y contactólogos, pensando a futuro lo que a terminar cuando este pacientico sea adulto. Todos los estudios que se han hecho siempre nos muestran que si no hacemos nada en concreto con un adecuado manejo, pues el incremento de la miopía va a ser muy alto y el manejo cuando este paciente esté en edad adulta sobre los 21, 22, 23 años, va a ser un manejo de una miopía muy alta, teniendo una dificultad muy importante por otras alteraciones propias que se producen en los ojos por miopía alta. Entonces, todos hemos sido conscientes y afortunadamente hay un grupo de colegas en América Latina muy inquietos con este tema. Dentro de ese grupo muy importante, pues está la Academia Latinoamericana de Ortoqueratología y Control de Miopía, que ha estado haciendo eventos y dando mucha capacitación a los colegas para hacer un adecuado manejo con las diversas formas de lentes, de sistemas de corrección, ya sea en anteojos o en lentes de contacto, y también como un mensaje muy importante, pues, específicamente para los papás, los padres de estos niños que comienzan siendo miopes, que entiendan la necesidad de hacer un adecuado manejo. Obviamente hay una responsabilidad muy grande en los profesionales como nosotros, que atendemos inicialmente a los niños y tenemos que hacer lo adecuado para evitar que esas miopías lleguen a niveles tan altos.
Quizás, bueno, en Colombia menos, pero en Perú la ascendencia oriental es bastante alta y se veía un poco más de repente en esos grupos poblacionales, pero cuando comenzamos a ver la información que tenemos de forma global, pues vemos que el continente asiático versus la parte del mundo occidental, pues ha tenido grandes diferencias, ¿no? Sin embargo, en este artículo que se presentó posteriormente a la muerte de Brian Holt en el 2016, se mencionaba pues esa prevalencia global de miopía en los primeros 50 años del siglo XXI, ¿no? Del 2000 hasta el 2050, y se ha repetido en muchas oportunidades pues que en el 2050 la miopía va a ser una de cada dos personas, o el 50% del mundo va a ser miope. Y si nos situamos hoy día al año 2020, yo creo que esta cifra es una cifra que está cercanamente a lo real, digamos en promedio, ¿no? Porque esto es una evaluación promedio de todo el mundo. Yo pienso que estas cifras que estás mostrando en este momento, Guillermo, son muy reales, porque realmente lo estamos viendo todos los días de un incremento importante en el desarrollo de la miopía en los niños y sobre todo en los adolescentes. Eh, Aquí hay un tema muy importante y es la responsabilidad tan grande que tenemos los responsables del manejo de los lentes de contacto y de las prescripciones de anteojos en los niños y en los adolescentes. Hay que hacerlo lo antes posible, pero hay que aplicar el diseño del lente adecuado para evitar que tengamos un incremento tan alto como estas cifras que nos mostró el Instituto Brian Holden, de la cual todos pues seguimos un poco esta dirección de tratar de disminuir ese avance tan grande que se está teniendo. Adicionalmente, hay algo que ha favorecido también el desarrollo de la miopía en este momento en los niños y en los jóvenes, y es el cambio el estilo de visión que se tiene. Hoy en día se trabaja excesivamente en visión de cerca desde temprana edad, debido a la tecnología, al uso de las tabletas, de los computadores, de los celulares, y no se hace tanto trabajo en visión lejana. El someter en temprana edad al ojo a un mayor enfoque en visión cercana es una de las causas por las cuales se puede incrementar un aumento en la longitud axial del ojo, y eso hace que tengamos una miopía más alta cuando llegan a la edad de los adultos, simplemente por cambio de estilo de la forma de ver las cosas. En cambio, en el pasado, los niños y los adolescentes estaban acostumbrados más a la visión lejana y no se presentaba tanto este problema de incremento de miopía. Sí, ¿no? Y eso hace pensar realmente cuáles son esos riesgos, ¿no? Cuando hablamos de riesgos, a qué nos estamos enfrentando, ¿no? ¿Qué es lo que...? Porque a veces es difícil aterrizar la idea con los pacientes o con los padres, ¿no? Porque cuando uno evalúa a un niño de 5 o 6 años y uno ve que el perfil se hace miópico, poder traducir en un niño que aparentemente tiene todavía una agudeza visual de 20/20 teórico, en un nivel de riesgo es a veces complicado, ¿no? Porque ¿cómo entiende el papá que el niño que tiene más 0,25 de miopía, perdón, de hipermetropía hoy y tiene 5 años, ya está teniendo esa tendencia para la miopía, ¿no? ¿Cómo interiorizar en ellos que este riesgo no lo vamos a ver hoy, sino lo vamos a ver en los próximos, de repente, 30 o 40 años? Bueno, aquí vemos en esta diapositiva que estás mostrando los riesgos principales de crecimiento axial, pues a medida que los defectos miópicos son más altos, como vemos en el nivel de miopía en la escala que está a la izquierda, pues obviamente va a haber complicaciones a largo plazo, como cataratas, glaucoma, desprendimiento de retina y alteraciones severas en el fondo de ojo. Entonces, hay que iniciar un trabajo muy importante antes de que ese niño o ese adolescente no llegue a complicaciones cuando está en la edad adulta.
No es lo mismo manejar una miopía de -2 o de -3 cuando el paciente tenga 22, 23 años, que manejar una miopía de -8, -10 o -12. Obviamente en las más altas vamos a tener más daños en las estructuras del globo ocular y especialmente, sobre todo en la retina, produciéndonos una dificultad para ese paciente a su futuro. Entonces hay que comenzar a hacer un manejo lo antes posible. Sí, y eso es importante y a veces yo recuerdo las primeras intervenciones con los pacientes o con los padres, ¿no? De tratar de explicar un concepto como este, porque el papá te decía, bueno, si es miope, lo voy a hacer que se opere de cirugía refractiva cuando tenga la edad que corresponda, ¿no? Pero lo que uno trata de hacerles entender es que el ojo miope no tiene un nivel de seguridad. Cualquier miopía tiene un nivel de riesgo y vemos ahí en este esquema de que miopías de solo una dioptría ya tienen 2 veces más riesgo de catarata, glaucoma, 3 veces más riesgo de desprendimiento de retina con una miopía que oscila entre 1 y 3 dioptrías, que digamos que desde la perspectiva de consulta de la práctica clínica serían las miopías básicas, ¿no? Lo que uno generalmente no se preocupaba con los pacientes. Y como tú mencionabas, en los niveles más altos, en miopías realmente moderadas a altas, pues el nivel de riesgo era y se convierte realmente en un riesgo mucho mayor. ¿Cómo, desde tu experiencia, cómo hacer cómo lograr que este concepto, que si bien pues es muy explícito, se pueda traducir en una alerta hacia los padres, ¿no? Porque al final de cuentas ellos son los que van a tomar un poco la decisión del manejo clínico conjuntamente con nosotros, ¿no? Bueno, tenemos un trabajo muy importante que hacer, sobre todo de divulgación del problema, de hacer un entrenamiento específicamente a las personas que tienen que estar con los niños. Por eso es muy importante que el optómetra, el contactólogo, el que está haciendo este manejo, tenga un contacto importante con los padres a través de los colegios, por ejemplo, de las asociaciones de padres de familia de los colegios, también a través de publicidad en la prensa con la presentación de artículos y estudios, lo mismo en los congresos. Entonces, hay que hacer un trabajo pues, muy grande para lograr este manejo. Adicionalmente a esta problemática de la presencia de miopía, se une el factor genético como un problema adicional. Cuando ambos padres son miopes, las posibilidades de que el hijo se haga con miopía son muy altas. Cuando solamente es uno de los padres el miope, pues las posibilidades se disminuyen, pero lo grave es que en este momento se están encontrando muchos pacientes, niños y jóvenes con miopía y con ambos padres sin defecto refractivo, o sea, métropes. ¿Por qué ese niño tiene miopía? Simplemente por la condición de cambio de estilo de vida, de someter el ojo a trabajos de emisión cercana a edades más tempranas, y eso hace entonces que también ese factor ambiental sea muy importante a tenerlo en cuenta en el desarrollo de la miopía a futuro, ¿no? Claro, cuando hablamos de control de miopía, estamos hablando pues prácticamente del futuro, ¿no? De los niños adolescentes, de esos chiquitos que hoy día pues debido a la pandemia pues los obligamos, porque antes decíamos hay que controlar el tiempo frente a los dispositivos, las distancias, y hoy día prácticamente los hemos visto obligados a llevarlos a ese tipo de tecnología porque no había otra forma de poder continuar con la vida académica de estos niños, ¿no? Entonces, de alguna forma, este grupo objetivo, que es el grupo que se maneja para el tema de control de la miopía, pues está como mucho más expuesto al día de hoy a niveles de riesgo por condiciones visuales, ¿no? Hábitos significativamente diferentes, como tú decías, cambios significativos en los hábitos de visión que hoy día tienen estos pacientes. Sí, ese es uno de los puntos más importantes en cuanto al control de miopía que tenemos que sugerir a los responsables de los niños y de los adolescentes en su crecimiento, ¿no? También es muy importante tener un conocimiento muy preciso de cómo es el desarrollo del ojo
con el crecimiento de la persona, ¿no? Obviamente, en el primer año de vida, los ojos son pequeños, realmente son con longitudes axiales aproximadamente de 16, 17 milímetros. A medida que el niño va creciendo, también va viendo un cambio en el tamaño del ojo, hay un crecimiento y en la edad adulta, pues esa longitud axial debe estar por el orden de unos 22, 23 milímetros de longitud axial. Pero muchos de estos niños se salen de esos valores teniendo ojos excesivamente grandes con longitudes axiales muy altas y esto es lo que hace que se produzca un incremento en la miopía muy alto. Pero aquí incluye un tema muy importante que ya hemos hablado otras veces y es el desenfoque que se produce en la periferia de la retina cuando se está enfocando con una prescripción no adecuada. Ese desenfoque periférico estimula muchas veces el crecimiento axial del ojo debido a que los rayos de luz que caen en la retina periférica están detrás de la retina y se induce a que el ojo trate de enfocar en ese punto haciendo un crecimiento. Entonces, todos los sistemas de corrección que utilicemos deben tener en cuenta el control de ese desenfoque periférico. ¿Qué es lo que debemos buscar? Que los rayos de luz caigan realmente sobre la parte central de la retina, específicamente sobre la fovea, pero que los rayos de luz también en la periferia estén sobre la retina, no más atrás de la retina o más lejos, eh, para evitar ese crecimiento que nos produce ese desenfoque en la periferia. Claro, cuando tú mencionas, por ejemplo, el desenfoque periférico, estamos hablando de las opciones que al día de hoy tenemos, ¿no? Y que todas trabajan Sí, sobre la base o la premisa de esta hipótesis de que el ojo crece básicamente porque hay señales que permiten que el desenfoque periférico hipermetrópico que se produce por las formas de corrección convencionales inducen a un crecimiento del globo ocular, forzando a una, entre comillas, hemetropización continua, que es la que induce finalmente el crecimiento, ¿no? Y tenemos, desde la perspectiva de opciones, se ha trabajado las opciones farmacológicas, tenemos hoy, al día de hoy, opciones con lentes blandos y la ortokeratología que en sus inicios, pues también, y lo vamos a conversar ahora, pues no tuvo un propósito de corrección de la miopía. Y tú mencionaste es algo que quería destacar, que es importante, que un auténtico control de la miopía no solamente es adaptarle un lente de contacto para ese propósito, sino monitorear no solamente la progresión dióptrica de potencia, sino también monitorear la longitud axial para determinar realmente si estamos haciendo un auténtico control de miopía, porque el ojo, sobre todo en los sistemas de ortokeratología, podría seguir teniendo una buena agudeza visual sin corrección, pero sin embargo el ojo tenderá a seguir creciendo, con lo cual estaría corrigiendo el defecto refractivo, pero no estaría controlando de manera eficiente la miopía, ¿no? El ojo seguiría creciendo. Entonces vayamos a conversar respecto a los sistemas de corrección. Primero vamos a conversar no vamos a detenernos al día de hoy a conversar de la atropina, que de repente lo podríamos hacer en otro momento, sino vamos a concentrarnos en los lentes de contacto. Comencemos con los lentes de contacto blandos, ¿no? Los primeros, digamos, indicios de corrección de miopía a través de los lentes de contacto multifocales. bueno, con los lentes multifocales, específicamente los diseños que se deben utilizar son los que nos permiten que en la periferia de la retina se pueda tener un enfoque adecuado. Los mejores diseños que se han encontrado para esto son los diseños con la parte central del lente para visión de lejos, ambos ojos, o sea, a distancia, y la correspondiente adición en la periferia. No se puede utilizar el sistema tradicional del multifocal, ojo derecho para visión de distancia y ojo izquierdo para visión de cerca o viceversa. Ambos tienen que ser utilizados con este diseño de distancia. Y esto se encontró que ha producido una buena posibilidad de hacer un control de ese desenfoque en la periferia.
no es lo mismo una adaptación de un lente bifocal eh, como la adaptación de estos lentes multifocales especiales que han salido con muy buen resultado. Lo mismo sucede con los diseños que se están utilizando para hacer la ortoqueratología, eh, para producir una corrección en la periferia corneal adecuada sin que se nos produzca aumento. Hoy en día se está también introduciendo en los consultorios de lentes de contacto y de optometría el uso frecuente para controlar el crecimiento axial de la regla biométrica o los biómetros para hacer una medición de la longitud axial cuando comenzamos a manejar al niño y para hacer los controles posteriores. Eh, es, hay dos tipos de equipos para hacer esta medición de la longitud axial. Está el interferómetro y están los biómetros también que nos permiten hacer una muy buena medición de este aspecto. Entonces, afortunadamente la tecnología y los equipos que hay disponibles cada vez nos permiten hacer un mejor control de este tema del crecimiento axial, que hay que controlarlo. Si usted hace un buen control del crecimiento axial en ese niño y en ese adolescente, usted en el sentido de que no van a llegar a miopías tan altas, porque está teniendo un adecuado control. Y obviamente, cuando tenemos un paciente de estos niños o adolescentes, casi que vamos a acompañarlo en su crecimiento por unos 10, 15 años, hasta que ya él es un adulto y puede tomar otra alternativa distinta para el manejo de su miopía. Pero si nosotros logramos que cuando ya sea adulto tenga una miopía no muy alta, pues debemos estar muy contentos y felices porque en relación a lo que nos mostraste, Guillermo, hace un momento de la problemática que se produce en los pacientes como los problemas a nivel de la retina y los daños que se producen, pues son más severos en los casos de que no hagamos un buen tratamiento, ¿no? Pero es importante que uno entienda que estos, como tú mencionabas, que estos tratamientos lo que pretenden es conseguir que haya un desenfoque miópico en la periferia, evitando pues esa inducción, ¿no? Por eso es que estos lentes originalmente que no eran el propósito de la corrección, porque eran lentes para presbitas, ¿no? Entonces se encontró, Ujú, como ha sucedido con muchas áreas del conocimiento, de que este lente, por la particular forma de corrección que tenía, donde tú mencionabas que el centro era la visión de lejos y la periferia era para visión de cerca, en un paciente no presbita producía un desenfoque hacia la periferia que producía o inducía miopía por la potencia positiva, de tal manera de que eso pues pretendía evitar el crecimiento o demostró, Wallin y colaboradores en el 2013 en su estudio después de 3 años de valoración, pues que esto funcionaba, ¿no? Y eso produjo pues una serie de desarrollos posteriores que tenemos al día de hoy, lentes con desenfoque simultáneo o lentes con desenfoque periférico que tienen básicamente el mismo concepto de tratar de controlar pues que la periferia tenga un desenfoque miópico, tratando de proteger, ¿no? Digamos, anticipándome no solamente que esté enfocada la imagen periféricamente, sino que anticipándome o previniendo, como tú mencionabas, el crecimiento. Y algo que has reiterado es el uso de una regla biométrica o algún sistema para cuantificar la longitud axial, para poder determinar que realmente pues, el ojo no está creciendo o se está deteniendo esa progresión. sí, esto es muy importante que lo tengamos nosotros en cuenta para el manejo y la escogencia del sistema de corrección que debemos utilizar en este tipo de pacientes, ¿no? Eh, yo insisto mucho en la preparación que debe tener el optómetra y el contactólogo en este momento. Tiene que tener un muy buen conocimiento de qué es lo que sucede eh, en el globo ocular de ese niño con su crecimiento, para que pueda entender cómo hacer un mejor manejo.
Obviamente, tú mencionaste las alternativas que se pueden tener como la atropina. Obviamente, la atropina se puede utilizar para hacer control, pero en dosis muy bajas, al 0,01% es lo indicado. Pero hay estudios que han demostrado que utilizar este medicamento por largo tiempo, por varios años en los pacientes, produce reacciones alérgicas importantes. Entonces, a veces hay que hacer tratamientos combinados. Mm, yo me inclino más al manejo con los lentes de contacto, tanto los multifocales como con el manejo de la ortoqueratología, que personalmente es el que prefiero, ¿no? Hay otros diseños igual que pretenden, blandos que pretenden hacerlo, pero vayamos a conversar de la ortoqueratología, ¿no? Que es algo que en la década del 70 surge con un propósito de lograr cierto nivel de pseudoemetropización o una condición de volver al paciente sin el uso de lentes de contacto la posibilidad de ver bien, ¿no? Y a partir del desarrollo de esta idea es que hoy día tenemos la ortoqueratología como una muy buena opción para el control de la miopía, por el mismo efecto, y lo vemos en esta topografía de aplanamiento central, de corrección y encurvamiento periférico, con lo cual obligamos también a un desenfoque periférico, ¿no? Sí, ahí vemos el resultado de la ortoqueratología. Quisiera detenerme acá un momento en lo que estamos viendo. En la diapositiva de la izquierda es como el diagrama que debemos encontrar o esperar eh, con la ortoqueratología, pero esta valoración con fluoresceína se debe hacer después de unos 30 minutos o 45 minutos posteriores a la colocación del lente para evitar que haya tanta presencia de lágrimas que nos pueden falsear el fluorograma. Sin embargo, ¿qué podemos ver acá? Si ustedes ven la zona central oscura, mmm, más negra, esa es la zona de tratamiento, que es la que me está haciendo como un aplanamiento en la córnea, específicamente trabajando sobre el epitelio corneal, aplanándolo y corrigiéndonos el defecto de de la miopía. Es importante que esta zona de aplanamiento esté dentro del área pupilar. Si ustedes ven ahí el fluorograma, hay una ligera posición del lente superior. Eh, en este caso, seguramente va a haber un mejoramiento de la agudeza visual, pero hay que procurar hacer un mejor centraje. Luego vemos una zona verde, como un anillo verde más profundo. Esta es la curva invertida, que esta curva invertida tiene una altura sagital mayor. Y por esta razón, pues al tener más espacio, entra más fluoresceína. Luego viene una tercera curva que está alineada a la periferia corneal, que debe ser paralela. Y por último, la cuarta curva, que es el anillito del levantamiento del borde para poder permitir el intercambio lagrimal. Hay que anotar lo siguiente: este tipo de ortoqueratología es una ortoqueratología nocturna. Es para que el paciente duerma con los lentes. Y en el lado derecho vemos el resultado que podemos obtener a veces en muy poco tiempo, en el cual notamos que en la parte central hay realmente un aplanamiento de la córnea, alteramos la curvatura central, vemos el anillo que se nos produce de mayor curvatura en la periferia correspondiente a esa curva invertida del lente, y luego vemos la curva de alineamiento en la zona amarilla-verde, que es como el apoyo que el lente va a tener en la periferia. Entonces, hay que prepararnos para poder entender cómo es el manejo de la ortoqueratología y los cambios que podamos hacer y modificaciones en el diseño de los lentes, ¿no? Claro, y como tú mencionabas, puede ocurrir que sí mejore la agudeza visual, pero de repente no estoy cumpliendo con el propósito del control real de la miopía, si no estoy logrando pues que la óptica visual y la óptica que produce el aplanamiento del lente estén alineadas, ¿no? Entonces eso es un aspecto importante, como decía el doctor Sergio Mario García, en el cual pues hay que prepararnos adecuadamente. Un buen fluorograma, una buena evaluación nos va a conducir finalmente a un paciente exitoso con un adecuado control de la miopía
y que permita pues realmente que estemos haciendo, cumpliendo el rol profesional que le hemos ofrecido al paciente, ¿no? Yo le ofrecí a los padres que iba de alguna forma a controlar la progresión de miopía de su hijo, y en este caso pues estoy lográndolo porque puedo mostrarle la evidencia año tras año de que el ojo, además de tener buena agudeza visual, pues el ojo ha dejado de crecer tan rápido como estuvo creciendo o ya no está creciendo dependiendo de lo que esté sucediendo con el paciente, lo cual es una, digamos, requiere que yo tenga ya no solamente el entrenamiento, sino cierto equipamiento adicional para poder hacer un adecuado manejo de nuestros pacientes. Sí, bueno. em, Viendo este tema de la ortoqueratología, pues hay que mencionar lo que eh, la Academia Latinoamericana de Ortoqueratología y Control de Miopía eh, hace cursos de preparación para los optómetras y los adaptadores en este manejo. Eh, También hay gente muy inquieta, se han creado grupos importantes posteriores al insistir tanto en este manejo. Acá en Colombia hay un grupo que se conoce como Ortoqueratología Colombia, y se ha avanzado mucho en este tema. También está la Academia Internacional de Ortoqueratología y Control de Miopía, a la cual los invito a participar, obviamente cumpliendo unos requisitos que ellos nos exigen de preparación, de examen, de estudio y la presentación de casos que deben ser sustentados con las topografías, los manejos, las mediciones y las agudezas visuales de la corrección. Entonces, hago una invitación muy especial a que tratemos de prepararnos mejor en estos manejos. Podemos decir que la ortoqueratología aproximadamente como método para hacer control de miopía eh, está en un 70% de efectividad con respecto a los otros métodos. Después está el uso de los lentes multifocales eh, blandos de desenfoque periférico, eh, y luego están los sistemas farmacológicos como la atropina, ¿no? También que resaltar pues, que la ortoqueratología, en muchos de los artículos que uno puede revisar en la literatura, nos hablan del incremento de la calidad de vida, las razones para escoger ortoqueratología frente a otro tipo de sistemas de corrección y también las actitudes, ¿no? Porque al final no solamente es la parte, digamos, objetiva, cuantificable, sino también la parte subjetiva de si los niños o los pacientes, en este caso en particular, pues aceptan fácilmente la corrección y en la práctica pues uno ve que el niño no se hace mayor problema por la adaptación. A veces somos nosotros los profesionales que pensamos de que un lente gas permeable va a ser un problema en un niño y al contrario, pues esto facilita en ellos la ausencia de experiencia de alguna, pues que acepten fácilmente la forma de corrección porque es conveniente para que realicen deportes, porque es una condición que mejora significativamente la apariencia, porque además de eso está previniendo la progresión futura de su miopía. Y muchos de los niños pues lo tienen como una opción entre favorita y aceptable. Si vemos la gráfica, lo favorito y aceptable estaría entre lo azul y lo rojo. Y digamos que eso es como el Ujú. 70 o 75% de las preferencias de actitud de los niños frente a este tipo de sistema, ¿no? Lo cual nos hace pensar y dar la seguridad de que realmente el control de la miopía con el uso de lentes de ortoqueratología es una muy buena opción, ¿no? Y vale la pena mencionar también que la ortoqueratología tiene la ventaja grande que solamente nos va a hacer una alteración a nivel del epitelio de la córnea. Lo que ayuda a la ortoqueratología al hacer ese aplanamiento central es un reordenamiento de las células del epitelio, de las tres capas de células epiteliales, eh, y no estamos tocando las capas internas de la córnea, ni estroma, ni descemen, ni Bowman, ni endotelio. De manera que si el paciente deja de utilizar sus lentes, la córnea va a estar siempre en una condición óptima de transparencia, alteraciones como por ejemplo los leucomas, que muchas veces vemos nosotros procesos de cicatrización en los casos de pacientes jovencitos que han sido intervenidos con cirugía refractiva, por ejemplo, ¿no?
Entonces tiene una ventaja también importante en este sentido, ¿no? Claro, y esto pues reportan los pacientes que su nivel de satisfacción es tan bueno como el ser hemétrope, ¿no? Porque es importante cuando uno compara pues las condiciones normales, pues la emetropía versus el ASIC, versus los lentes de contacto Ujú. convencionales con la ortoqueratología, porque cuando uno se lo comenta a profesionales, dice, no, pero el lente gas permeable de repente es incómodo y no lo va a poder usar, y entonces yo creo que a veces, como tú nos mencionabas, es importante de que el profesional entienda cómo funciona el sistema, entienda de que el beneficio es para el paciente principalmente y además el nivel de aceptación del paciente es muy bueno hacia la ortoqueratología. No será bueno si es que de repente la adaptación está mal hecha y el lente está generando algún daño, pero en condiciones de una adaptación exitosa, pues definitivamente el paciente va a considerar que es tan bueno como ser hemétrope. Sí, de acuerdo, Guillermo, con eso. Entonces, vayamos a algunos otros estudios que hablan de calidad de vida, ¿no? O sea, Michael Lipson presentó un artículo respecto al tema de calidad de vida, ¿no? Michael Lipson es un optómetra norteamericano, muy amigo del doctor Sergio Mario García. Él presentó un Sí, libro y parte de su trabajo pues estuvo directamente asociado a una encuesta de calidad de vida, ¿no? Y él demostró que había excelentes propiedades psicométricas de la prueba que usaron y que definitivamente los pacientes que usaban ortoqueratología pues estaban eh, satisfechos de la forma de corrección. sí, el doctor Michael Lipson es una persona que ha aportado mucho al desarrollo de todo este sistema de la ortoqueratología, ¿no? Y así como él, hay muchos otros colegas muy dedicados a este estudio y a este manejo del control de la miopía con otros sistemas, ¿no? Entonces es importante siempre cuando yo creo que siempre es importante en el sentido de que la evidencia que se tiene sea la que respalde lo que uno está mencionando. En este caso, vemos que incluso hay estudios que se comenzaron a hacer el año pasado que también tratan de evaluar pues el disconfort, o sea, cómo tratar la incomodidad con el uso de ortoqueratología, que ya no es control de miopía, sino aquel paciente que no es confortable con ninguna otra opción de corrección también podría eventualmente pues manejarse con ortoqueratología, ya no siendo la prioridad el control de la miopía porque podría también ser un manejo para adultos, ¿no? Le comenzamos a encontrar, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen ojo seco, pacientes que tienen regresiones post LASIK, ¿no? Comenzamos a encontrar grupos de pacientes donde además del control de la miopía eficiente que puede cumplir, como mencionaba el doctor Sergio García, de alrededor del 70% digamos, de control de la progresión, también pues podemos encontrar otro grupo de pacientes en los cuales se podrían beneficiar del manejo de la ortoqueratología y el incremento de la calidad de vida, ¿no? Esto todavía es un estudio que está en desarrollo, el protocolo se presentó en abril del año pasado, tiene poco más de un año, sabemos el tiempo que demoran los estudios en realizarse para que sean básicamente válidos, pero es otro aspecto de incremento de la calidad de vida. Y en tu experiencia, Sergio, los pacientes que has manejado con ortoqueratología, no para control de la miopía, sino básicamente para el dejar de usar algún tipo de corrector durante el día, ¿cómo ha funcionado? Bueno, puedo compartir lo siguiente. He tenido muy buena experiencia en hacer ortoqueratología en pacientes adultos que han sido operados de cirugía refractiva y por alguna razón no alcanzan a tener la corrección total y les queda un remanente de miopía. Algunos oftalmólogos acá en Bogotá que saben que yo trabajo en este tema me han enviado a algunos pacientes y se les ha podido hacer adaptación de ortoqueratología para uso nocturno y quedan muy contentos porque ese remanente que quedó ahí sin corregir de una dioptría, unos 50, 2 dioptrías, se puede hacer con el manejo ortoqueratológico sin necesidad que el paciente sea reintervenido en una cirugía refractiva nuevamente, de manera que eso es muy útil. Y también hay pacientes ya adultos que por condiciones
personales, pues no quieren la utilización de lentes de contacto durante el día o de anteojos, y también hacen ortoqueratología nocturna para estar cómodos eh, durante el día con su corrección. En este campo entran muchos pacientes, sobre todo deportistas, que se sienten muy cómodos haciendo un manejo con ortoqueratología también. Entonces, el sistema ortoqueratológico, pues, también es para ser utilizado en pacientes adultos. Eso amplía de alguna forma digamos, las perspectivas clínicas del manejo de la consulta, ¿no? Ya le estamos Sí, agregando digamos que yo tengo el beneficio de que me capacito, me entreno para una adaptación de lentes, puedo manejar el control de la miopía, pero también puedo manejar otros casos que van a permitirme, pues, lograr un incremento significativo de la calidad de vida en los pacientes, ¿no? Yo creo que eso son, digamos, es como la ganancia extra del manejo ortoqueratológico en los pacientes. la ortoqueratología entra dentro del concepto de contactología avanzada, eh, que es lo que estamos como tratando de impulsar cada vez más, no solamente con estos diseños de ortoqueratología, sino también con la utilización de lentes especiales como los lentes esclerales, los lentes multifocales, el manejo de córnea irregular como queratocono, posteriores a cirugías refractivas con los diseños esféricos de lentes apoyados en la periferia corneal. Eh, Hay muchas opciones hoy en día de una contactología especializada. Entonces la invitación no solamente es hacer una ortoqueratología bien hecha, sino que también hacer un manejo de la contactología especializada. Y aquí con más razón hay que prepararse, ¿no? En los sitios específicos donde se hacen eh, estas capacitaciones, como son las facultades de optometría y las universidades o institutos a nivel mundial muy desarrollados en este tema. Hay que asistir a congresos, hay que asistir a eventos, hay que participar y prepararse cada vez mejor como una invitación importante, ¿no? Claro, y aprovechar, creo yo, y durante esta época de pandemia hemos visto que la virtualidad puede ser muy útil para conseguir ese objetivo, ¿no? Y entonces yo creo que es una muy buena oportunidad de seguir avanzando en ese escenario. Sergio, para ir cerrando ideas, ¿qué recomendaciones desde tu experiencia podríamos darle a los profesionales que comienzan, a los estudiantes de último año o aquellos que ya egresaron y que están iniciándose en el trabajo profesional? ¿Qué les podrías decir? ¿Qué les podrías recomendar respecto, por ejemplo, ya que les gustan el área de lentes de contacto, cómo introducirse en el tema de lentes especiales y control de miopía, además obviamente de las capacitaciones y entrenamientos especiales? Bueno, hay varias cosas importantes. Estamos hablando de manejar niños y dentro del tema de manejar niños, pues hay que prepararse muy bien también en el tema de la optometría pediátrica por los diversos tests y pruebas que hay que realizar cuando estamos manejando pacientes niños. El paciente niño no lo podemos manejar como un adulto chiquito, ¿no? El paciente niño es un niño y hay que valorarle muy bien su función visual. Entonces hay que hacer un examen eh, optométrico completísimo con la medición de todas las funciones visuales adecuadas, como fijación, visión binocular, su agudeza visual, respuesta motora. Entonces hay que prepararse un poco más también en el campo de la pediatría para poder hacer un mejor manejo en estos casos de control de miopía, sobre todo en los niños más pequeños. Entonces también hago una invitación importante a que hay que prepararse cada vez mejor eh, en estos nuevos campos que se nos han abierto para el ejercicio de la profesión. Un optómetra que sea solamente refraccionista y prescriptor de anteojos, pues difícilmente va a poder hacer un manejo de la contactología especializada si no se prepara adecuadamente, ¿no? Y lo mismo si no se prepara adecuadamente también en el manejo de los pacientes niños, o sea, en la optometría pediátrica, ¿no? Pues digamos entonces que es una suma de dos, digamos, de reforzar dos áreas que, bueno, hemos tenido cuando Sí, estudiamos.
¿no? La parte pediátrica, por un lado, una valoración concienzuda de la visión binocular de forma integral, porque sabemos que también que hay indicios que nos pueden permitir notar si el paciente está creciendo en su miopía o tiende a ser miope desde el punto de vista binocular. Digamos, la acomodación también, la actividad La visual del acomodación, por paciente supuesto. y la parte refractiva, que sería básicamente el complemento, y luego toda la clínica que involucra pues el manejo de los lentes de contacto, ¿no? Correcto, Guillermo. Entonces, un aspecto importante que resaltar para poder hacer un buen manejo de los pacientes pediátricos y ver hacia el futuro, ¿sí? Como conversábamos al principio al iniciar el programa, de que no lleguemos a esas cifras de que nos planteaba el grupo de investigación de Holden en el 2016, uno de cada dos pacientes miopes en el 2050, no solo por el hecho de pensar de que va a ser un mejor, digamos, aspecto de negocio para la corrección visual, sino que vamos a evitar un problema de salud pública futuro en muchos de nuestros países. La pandemia nos mostró mucha deficiencia en los sistemas de salud público, porque se abarrotaron de pacientes con problemas, y de la misma forma, si yo voy a incrementar significativamente hacia el futuro pacientes miopes que van a tener cataratas más temprano, glaucoma más temprano, desprendimientos de retina, va a involucrar que tenga o deba tener profesionales especialistas en el área mucho más preparados, y sabemos que preparar un especialista o un superespecialista nos toma más tiempo. Entonces, es mejor prevenir que curar. Entonces yo creo que estamos en el camino correcto, y quiero agradecerle al doctor Sergio García por habernos dado este tiempo el día de hoy, por haber permitido conversar con nosotros, contarnos un poco respecto a la miopía, al futuro, a las opciones. Y nada, una invitación a que participen de las actividades de la Academia Latinoamericana de Ortoqueratología y Control de Miopía, porque de alguna forma es la institución que está alineada con la Academia Internacional, y creo que, Sergio, tenemos un webinar relativamente cerca en el corto plazo. Sí, bueno, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto muy grande poder participar en estas reuniones que tú organizas para IACLE y Franja Visual. Muy agradecido pues por la invitación y espero que lo que hayamos conversado sea de apoyo para los colegas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, esto ha sido el programa del día de hoy. Gracias al doctor Sergio García nuevamente por su disposición y tiempo a participar. Y seguramente vamos a seguir conversando con algunos de los integrantes del grupo de la Academia Latinoamericana respecto a este tema, porque yo creo que es muy importante estar alineados con el tema de control de miopía y ir preparándonos cada vez mejor, que es el aspecto más relevante. Y como decía el doctor García, pues no solamente en el manejo de los lentes de contacto, sino profundizar pues áreas del conocimiento en la valoración pediátrica, porque el control de la miopía se basa básicamente en la valoración de pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, como decía el doctor García, no es que sea un adulto más chiquito, sino los niños tienen particularidades que tenemos que, digamos, enfrentar en el momento de la consulta. Así que, nuevamente, Sergio, muchísimas gracias por el día de hoy. Esto ha sido todo por el programa de esta semana, así que nos encontramos la próxima semana en otro programa de IACLE.